En este programa te vamos a mostrar cómo fue el accionar más cruel de los militares en la última dictadura. Acá, en el Pozo de Vargas, donde ocultaban los cuerpos de los desaparecidos. Vinimos a este emblemático lugar para hablar con los protagonistas y saber qué se descubrió luego de 14 años de investigación. Muchos se preguntan por qué el Pozo de Vargas se llama así. Allá en el tiempo, a fines de los años 1800, y con una construcción inglesa, el ferrocarril argentino decidió instalar en Avenida Francisco de Aguirre al 4000, justo en el límite entre Tafí Viejo y la capital de Tucumán, un pozo de unos 40 metros de profundidad y 3 metros de diámetro, con características especiales, pues servía para la carga de las locomotoras que en esa época funcionaban a vapor. Con el pasar de los años y la llegada de la dictadura militar en Argentina, este pozo fue tapado con cientos de cuerpos de desaparecidos que fueron arrojados allí y pasó a formar parte del inmenso predio de un empresario que era dueño del terreno de la zona, Antonio Vargas. Por eso lleva esa denominación. Ya antes de que se dé con el pozo, había comentarios de que existían detrás de los cañaverales, tomando la diagonal, dirigiéndose a Tafí Viejo, veían transportes, diferentes transportes, camiones, camionetas, camiones de transporte de carne, que trasladaban cosas, gente, la gente no sabía definir qué era. A raíz de eso, varios familiares, militantes, entre esos un señor Díaz, Mercado, dieron con este lugar que es el Pozo de Vargas, que tiene en la ubicación geográfica una conexión casi directa con el Arsenal. Ahora, por supuesto, la parte edilicia está totalmente modificada, pero daba en ese momento la coincidencia de que sí, que podían traerlos directamente desde ahí hasta acá en un trayecto casi directo, digamos. A partir de ahí pasaron por lo menos un par de años que los familiares ya habían hecho un trabajo previo. Quien toma la denuncia, ese trabajo de investigación, es Romero Enrique, que era director de tránsito en el 2002. Ahí por primera vez me anoticiaron de la existencia del Pozo de Vargas, cuando todo esto era matorrales y lo que hoy está edificado acá en la acera norte, eran todas villas miserias donde realmente no se podía llegar salvo caminando hasta acá. ¿Cuál era el dato inicial? El dato inicial me lo da un compañero que lo voy a mencionar porque él es Rubén Costilla, ahí en el año 85, y vinimos a verlo, nos paramos sobre la vía, me señaló el lugar casi exacto después donde estaba el Pozo de Vargas. Esto era llano. No, esto era todo matorral, esto era una... Claro, pero no se notaba el pozo. No se notaba el pozo para nada. La aparición del pozo es a partir de que, antes de mi denuncia, me aportan un CD con material fotográfico satelital donde sí estaba el pozo hasta el año aproximadamente 82, 83 debe haber estado abierto el pozo, hasta el 82, 83 ya estábamos en democracia. Y en ese proceso vinieron unos arquitectos que pidieron que no los identificáramos, y arqueólogos que pidieron también que no los identificáramos, y hicieron un previo del plano donde estaba el Pozo de Vargas. Y había un tanque de agua acá en la propiedad de la finca, hoy está cultivada, en aquel momento no estaba cultivada. Y a partir de ahí empezamos a caminar acá por lo que es hoy la avenida Francisco de Aguirre, y a conseguir los testimonios de la gente con un amigo
que es Juan Carlos Díaz, que él conocía a la gente. Esta gente fue dando su testimonio, que fue muy importante porque nosotros lo aportamos el CD, aportamos estos testimonios mediante actas notariales, preservando la identidad de estos ciudadanos que nos contaron que venían los Unimog, con cuerpos que se los veía a veces saliendo del camión, donde se los sentía quejarse, donde en el pozo inclusive se tiraba gente que estaba viva, estaban moribundos, pero estaban vivos. En ese momento el señor Romero estaba presentando la denuncia en el juzgado federal que había un pozo y en el cual habían arrojado, él hablaba de esta manera, 210 víctimas, un pozo de 70 metros de profundidad y que entre esas personas víctimas arrojadas estaba Falú, Chevaya y Dardo Molina. Nos radicamos la denuncia en el doctor Felipe Terán, no voy a mencionar los sujetos, me hicieron llegar mensajes diciendo que la familia federal estaba preocupada por mi denuncia y que querían que no la ratifique. ¿Usted automáticamente decidió hacerla la denuncia? No, yo la hice la denuncia consciente de que estaba seguro de lo que estaba manifestando. La tarea de ubicar el pozo no fue fácil, ya que el dueño de la finca, Antonio Vargas, cuando fue citado a declarar en 2002 por el entonces fiscal Emilio Ferrer, se mostró reacio a colaborar con la investigación. Luego el fiscal requirió que sea detenido como partícipe necesario de la desaparición forzosa de personas durante la década del 70. Vargas murió en 2005 antes de declarar, pero según los testimonios se acercó una tarde a uno de los peritos que trabajaba en el pozo y le manifestó, ahora sí lo encontraron. Nosotros cuando comenzamos lo primero que se hizo fue como se hacen todas las obras que se ven siempre que hacen una especie de trípode, se cuelgan unas roldanas y se empieza a vaciar con baldes. Así comenzó en el año 2002 el trabajo, una vez ubicado y encontró el pozo, ¿no? El pozo lo tuvimos que encontrar, porque el pozo sobre la superficie de la tierra no estaba. Nosotros trabajamos 2002, 24 de abril del 2002, digamos, se entra a trabajar acá. 2 semanas después encontramos lo que es el pozo. Se excavó del 2002 hasta el año 2004 aproximadamente. Ahí en ese año estábamos ya con una napa de agua acá abajo, a los 8 metros. Fue la primera napa de agua. Esa napa de agua estuvo más o menos presente de los 8 hasta los 10 metros. A determinada profundidad, aproximadamente cerca de los 20 y pico de metros, 26 metros por ahí, salieron dentro de lo que sería esa clapeta, que la clapeta es para tomar muestras de tierra. Dentro de esas muestras de tierra salieron los primeros restos óseos. Entonces nosotros, año 2004, ya se sabía que el pozo de Vargas tenía restos óseos. La excavación se para durante 2 años, hasta el año 2006, por cuestiones de que la justicia no tenía experiencia en este tipo de investigaciones y de causas, y por lo tanto no mandaron los fondos necesarios para que se desarrollen las tareas. Entonces estuvimos 2 años parados, prácticamente, de excavación. Las excavaciones se reiniciaron el 19 de diciembre de 2009. Y a medida que avanzaban los trabajos, los peritos fueron descubriendo la cruenta metodología de ejecución y ocultamiento de los cuerpos que utilizaron los represores en el pozo de Vargas. Hay que recordar que el pozo fue tapado completamente por los militares, con toda la intencionalidad de taparlo y borrarlo de la superficie de la tierra. Entonces, ¿qué han tirado? Han tirado cantidades, han tirado 236 metros cúbicos de escombros, de piedras, de sedimentos, de todo lo que tuvieron a mano para tapar eso. Y eso cayó arriba de los cuerpos. Y eso acomodó esos cuerpos después, un poco más abajo, digamos. Por eso que yo te daba esa medida de acumulación de cuerpos. Pero eso, vos tenés que imaginarte que la fuerza de la caída de esas cosas es una fuerza terrible, digamos. Vos imaginate un edificio de 13 pisos y que estés tirando algo de ahí arriba. ¿Qué impacto va a hacer abajo? Eso le pasó a esos cuerpos ahí.
El hallazgo más importante de la excavación fue entre los 28 y 32 metros de profundidad, donde se descubrió que allí se concentró la mayor cantidad de esqueletos humanos, muchos de ellos asociados a proyectiles de armas del ejército que habían atravesado sus cráneos, evidencia de las cruentas ejecuciones a las que fueron sometidos. Los peritos rescataron desde las profundidades una gran cantidad de balas y más de 36.000 fragmentos óseos humanos que pertenecen a cientos de personas desaparecidas. Se siguen reconstruyendo las historias de vida detrás de cada víctima que se identifica. En el caso del Pozo todo nos impactó. Nosotros, al hacer el trabajo arqueológico concentrado básicamente no en esa profundidad que se da entre los 27 y los 30 metros de profundidad, 31 metros, más o menos, que era donde está la gran acumulación de cuerpos, fue observar las distintas modalidades de muerte que hay. Porque, ¿cómo te puedo explicar? Uno ve cómo están dispuestos los cuerpos, ¿no? Y uno va viendo en la forma en que cayeron, va viendo en la forma en que estaban maniatados, o sea, atados. Nosotros algunas cosas esas las llamamos empaquetados, o sea, se puede ver la diversidad de momentos y de tratamiento que recibieron esos cuerpos para ser arrojados a nosotros, a todos los que trabajamos acá dentro del pozo y que hemos excavado ahí abajo. Son cosas que, digamos, que te tocan, porque bueno, uno no puede entender tal vez la brutalidad. No solamente matar a alguien, sino el hecho también de esconder con toda la intencionalidad, digamos, el cuerpo para que no sea recuperado, digamos, nunca más. Eso es una cosa que te impacta. No todas venían en las mismas condiciones, ¿no? Por eso te explico. Algunas las traían muertas, algunas están embolsadas, dos víctimas atadas, hay óseos que están atadas a las manos, cráneos con sus vendas puestas. Hay otro testimonio que cuenta que lo ponían en la vía hasta que pase el tren y después lo trasladaban y lo tiraban acá. Así que hay una diversidad de testimonios. En 2011, la primera persona identificada fue el ex senador provincial Guillermo Vargas Aguinace y encabezó una lista que hoy totaliza a 87 víctimas identificadas. En el pozo se ha identificado a través del EAF, el Equipo Argentino de Antropología Forense, a través de pericia genética, a 87 personas. De esas 87 personas, el 30% son que pasaron o eran estudiantes, docentes o no docentes de la Universidad Nacional de Tucumán. En menor porcentaje tenemos a trabajadores de los talleres de ferroviarios de Tafí Viejo, son 7 personas. En otro cúmulo, otro grupo de secuestrados desaparecidos, tenemos a los trabajadores del surco, del sur de la provincia, y dentro de ese gran cúmulo de las 87 personas, tenemos a personas que vivían en Jujuy, en Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, y residentes extranjeros, por ejemplo, la pareja de Rondoleto, que era de España, pero que ya residía en Argentina. También estas personas han sido recluidas en distintos centros clandestinos de detención. Muchas de ellas han pasado por Arsenal Miguel de Ascuénaga, otros han pasado por la Escuelita de Famayá, otros han pasado por la jefatura de acá de Tucumán, y las personas que eran traídas de Jujuy han pasado por más de 4 centros clandestinos de detención, 2 en Jujuy, es decir, la comisaría de Jujuy, el centro penitenciario de Jujuy, llevados a Buenos Aires y posteriormente aparecen acá, sin haber transitado, o por lo menos de la información que tenemos, que no han transitado en Tucumán por algún centro clandestino de detención. Más allá de que un espacio de inhumación clandestina se ha convertido también en un espacio de, ¿cómo te puedo decir?, de encuentro social para mucha gente. ¿Por qué? Ayuda a tejer ese tejido social roto producido con la desaparición de la persona. Acá vienen a veces familiares y cuando se enteran de la identificación y vienen, por ejemplo, a poner un árbol, y empiezan a venir amigos, conocidos, esas cosas, y la familia termina enterándose de cosas que no sabía de su desaparecido. Yo dediqué mi vida a esto.
Y digamos, lo que siento es un placer, digamos, puedo ser egoísta, que es saber que toda la gente que yo conozco de Tucumán, de acá del Pozo, es que a mucha gente, de esa gente que he conocido a lo largo de todos estos años, haber tenido la oportunidad de saber de que el trabajo que se invirtió acá durante 15 años sirvió para acercarle esa persona desaparecida que estaban buscando. Y como digo a mis compañeros, nosotros siempre decimos, nosotros que es nuestro grano de arena para tener una sociedad mejor. En esta investigación, que está a cargo del juez federal número 2 Fernando Poviña, los peritos descubrieron materiales que se utilizaron para ocultar los cuerpos de las víctimas, como botellas de agroquímicos, hierros, madera y hasta tapitas de gaseosas de principios de los años 80, lo que permitió estimar que al pozo lo intentaron tapar hasta esa época. Familiares recuerdan cómo las víctimas, según testimonios, llegaron hasta este lugar. Pero yo vi a una persona que trabajaba en Villa Urquiza y me pasaron la información de la persona que lo trajo en el baúl a mi padre, con otras 2 personas que no sé quiénes serían, pero él dio nombre y apellido. Yo lo llevé a Dardo Molina, lo arrojé detrás de los cañaverales yendo a Tafí. Pero no me imaginé nunca que fuera un pozo. La verdad que no. Porque supera la imaginación nuestra, supera todo lo que se te pueda cruzar por la cabeza que hayan arrojado, supera de la forma en que lo estamos recuperando. Todo es nuevo, es atípico para nosotros como ser humano. Y ahí han entrado ellos y han sacado la funda de 2 plazas, le han vendado los ojos. Dice que le habían dicho que se vista, porque así como lo llevan a él, iban y varios de San Juan. Se ha vestido y lo han llevado. ¿A dónde lo llevaron? Y nosotros no sabíamos nada, a dónde no sabíamos, íbamos a un lado a otro y nadie sabía nada. Y bueno, cuando ya me enteré, yo ha sido cuando en el juzgado nos entregó el señor, que no me acuerdo, que estaba en la jefatura. Él nos entregó a cada uno una hoja de donde ellos figuraban, los que estaban muertos, los que lo habían suelto, los que quedaban, ahí estaba mi hermano. Pero ya ahí ya me avisaban a mí que él ya estaba muerto. ¿Y sabían dónde estaba él? Que estaba en la jefatura, decía. ¿Y después? Y después no sabíamos más nada, hasta ahora que lo descubrieron que está acá en el Pozo de Vargas. En el caso de mi padre, yo tuve notificaciones iniciales en febrero del 14, otra notificación en julio del 2015, donde ellos, los del LEAF, dan con 2 coxales de mi padre. Era un conjunto óseo. Estaban dentro de los primeros 3 conjuntos óseos que recuperó el CAMIT. Esperar tanto, digo, porque me entreguen una pierna. Eso es lo que... No, yo no he ido todavía al juez, yo no quiero una pierna, yo quiero que me entreguen más de él, que aparezca más, porque él es una persona entera y sana. No así como quieren entregar una pierna. Y yo eso lo que espero, porque el juez nos diga cuándo nos van a entregar los demás, para yo poderlos retirar, porque yo una pierna no puedo retirar. Armando Jiménez fue secuestrado el 11 de junio de 1976, cuando tenía apenas 18 años y trabajaba como jornalero del Ingenio San Juan. En ese entonces había sido convocado al servicio militar. Él era un obrero jornalero del Ingenio San Juan, no era gremialista tampoco. O sea, nosotros ni pensábamos nosotros que él lo tendrían que haber hecho desaparecer así, pues nosotros nunca hemos tenido problema con nadie. ¿Qué edad tenía? Él tenía 18. Y como a los 15 días que él se lo llevaron, me han llegado una carta del ejército que estaba como receptora, el ejército le ponían ahí. Y ahí la tengo yo la carta. ¿Qué decía la carta? Que estaba ahí como el que no se presentó a hacer el servicio militar. ¿Cómo le llaman que estaba? ¿Desertor? El desertor del servicio militar. Miguel Arias vivió una cruel ironía del destino. Atravesado por el dolor de la desaparición de su padre, tuvo que atender como enfermero al ex general Antonio Domingo Bussi en sus últimos días de vida. Mi trabajo era esto, por lo cual yo lo tenía que cumplir.
Yo trataba en lo posible de no pensar, porque le hace daño a uno. Aparte, no era yo el único enfermero que se acercaba a él o a tener. Yo trataba en lo posible de evitar el contacto. Me tocó una situación esa que estaba mal, de estar cerca de él, por una razón que yo conocí, incluso trabajé en el Hospital Padilla, en la parte respiratoria, en los respiradores, todo eso. Entonces, como manejaba mejor la parte respiratoria, bueno, yo trabajé de la mejor manera, pero nada más. Segundo Bonifacio Arias era trabajador de los talleres de Tafí Viejo y fue secuestrado el 14 de febrero de 1976. Ha sido una situación muy dura porque cuando nos llega la notificación, todo eso, que con mis hermanos nos abrazamos y sabíamos cuál era el fin, que ya lo habían encontrado, ha sido triste y a la vez nos conformamos por saber ya cuál ha sido el destino. Lo más triste fue transmitir a mi madre. Después de un tiempo de tener los 88 identificados que tenemos en este momento, para nosotros es muy poco todavía el trabajo para la cantidad de desaparecidos que vamos teniendo. Y creemos que en esta zona, por lo dicho de los anteriores testigos, que podría haber otro pozo. En el Pozo de Vargas, como en el ex Arsenal Miguel de Ascuénaga, es preocupante la falta de presupuesto para que la justicia continúe con las excavaciones. Presupuesto 2016 fue con muchas necesidades. Había un presupuesto, una cantidad X de dinero donde no apareció para que puedan trabajar, porque acá el equipo necesita muchísimo material, guante, barbijos, equipos para poder bajar, porque en un momento los peritos están lavando y haciéndolo secar para usarlo al otro día, cuando eso se debe descartar, ¿no? Entonces ahí demuestra donde el presupuesto no está llegando para que puedan tener el material para trabajar. Enrique Romero, ¿se destina un presupuesto para este lugar? Por ejemplo, las fosas de Arsenales están prácticamente ganadas por la vegetación. ¿Qué pasa acá? Desidia por parte del Poder Judicial Federal. El presupuesto lo tienen y no le pagan al personal ni le pagan a los profesionales que trabajan en forma inhumana en este Pozo de Vargas. Realmente una vergüenza que hayan pasado más de 12 meses sin que le paguen el sueldo. O sea, muestra un desinterés en el esclarecimiento de ese concepto de la verdad histórica. El 2 de diciembre del 2015, el Pozo de Vargas fue señalizado como sitio de memoria para recordar que allí funcionó un lugar de enterramiento clandestino de víctimas del exterminio de Tucumán y de otras provincias. Por cada víctima desaparecida que logra ser identificada en este lugar, se planta un árbol. Ahora, los familiares buscan sembrar vida en un espacio donde se produjo una masacre que quisieron pero no pudieron ocultar.